Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos? Buenos e informados días. Hoy es lunes 29 de septiembre. Bienvenidos a Semanalmente. ¿Cómo están? Qué emoción de tenerlos una semana más por acá. Gracias por su confianza y preferencia y qué impacto que estamos ya prácticamente en octubre. Esta semana damos inicio y bienvenida a ese mes, pero por sobre todo estamos oficialmente en otoño y que sepan, estoy muy feliz ante eso. Este programa está interesante, disfruté mucho hacerlo y voy a empezar en México con un tema político que me parece que es súper importante traer a la mesa. Como saben, soy politóloga, me encanta analizar estos temas y creo que para que a partir de ahora entendamos y comprendamos el curso principalmente del partido dominante en este país, estoy hablando de Morena, es prioritario hacer una pausa y platicar sobre esto. Y es que la carrera de Adán Augusto López está agonizando. Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, senador y líder de la bancada de Morena en el Senado, a quien el expresidente López Obrador llama su hermano político, ha estado en el centro de la polémica en las últimas 2 semanas por diferentes frentes. Comenzando con la detención de Hernán Bermúdez y el nexo con la barredora. Como lo platicamos la semana pasada, la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H, el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto, puso en foco los posibles vínculos del senador con redes criminales. Bermúdez fue vinculado a proceso por delitos como asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Se acusa a Adán Augusto de haber permitido que redes criminales operaran en Tabasco cuando era gobernador. Adán Augusto rechaza pactos criminales y llama politiquería a los señalamientos. En medio de la polémica, Adán Augusto negó las acusaciones de haber pactado con el crimen durante las elecciones de 2018 y se dijo a disposición de las autoridades para declarar, afirmando que nunca recibió notificación sobre el actuar de Bermúdez. Otro frente es el del huachicol fiscal, que también ya abordamos por acá. Una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el empresario Saúl Vera Ochoa, que es una persona cercana a Don Augusto, está vinculado con operaciones en el muelle 289 en Tampico. Este es un supuesto punto clave para el ingreso de combustible ilegal al país. Vera Ochoa fue también un impulsor público de las aspiraciones presidenciales del ex secretario de Gobernación. Además, esta investigación documentó que una de las empresas que conforman la concesionaria del muelle fue constituida en la notaría de Adán Augusto López en Tabasco, un hecho que el propio político reconoció. Aunado a eso, se le atribuye a Adán la participación en los ascensos de los hermanos Farías Laguna, marinos de alto rango de la Armada de México, señalados por la Fiscalía General de la República como principales líderes de la red de huachicol fiscal que operó en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas. Documentos expuestos por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, exhibieron que, por orden del entonces presidente López Obrador, los marinos fueron ascendidos en los años 2022 y 2023. Las minutas fueron firmadas por Adán Augusto López y Luisa María Alcalde Luján, cuando se desempeñaron como secretarios de Gobernación. Y por si fuera poco, un reporte señala que con su llegada como gobernador de Tabasco en 2019, las tomas clandestinas de combustible se dispararon de 201 a 536, un aumento de 167%. Ahora, el tercer frente que tiene abierto es la denuncia en Estados Unidos por huachicol fiscal. El pasado 23 de septiembre, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, presentó denuncias ante el FBI, la DEA, el Tesoro y el Departamento de Justicia contra Adán Augusto por presuntos vínculos con robo y contrabando de combustibles, junto con lavado de dinero, que es, como saben, el huachicol fiscal. Se trata de una acusación política que busca abrir investigación internacional. Y por si esto no fuera poco, el escandalazo de la semana pasada, los 79 millones de pesos no declarados. El pasado jueves 25 de septiembre, una investigación de N+ Focus exhibió que Adán Augusto recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024 que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos y, en al menos un caso, una empresa señalada por el SAT como fantasma. Por ley,
La omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van de la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. En su conferencia matutina del viernes 26 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos contra Adán Augusto por los 79 millones de pesos no declarados. Respondió que está de acuerdo en que el senador aclare dichos ingresos, pero no dio más detalles. Adán Augusto ofreció una conferencia de prensa tras la difusión de supuestas irregularidades ante el SAT y sentenció que se van a quedar con las ganas quienes buscan su renuncia. Todo nos indica que estamos viendo el ocaso de la carrera política de Adán Augusto. Su influencia, protagonismo y poder parecen haber quedado atrás. Ahora, aquí la pregunta es fundamental. ¿Cuánto margen de tolerancia tiene aún al interior del partido? Y si Morena está dispuesto a sacrificarlo a pesar de lo importante que fue para López Obrador. Otra discusión sumamente relevante es cómo Morena le sigue permitiendo ser el coordinador de la bancada en la Cámara Alta. Probablemente la idea del juicio político y su pérdida de fuero es complicada si Morena lo sigue respaldando. Lo que veo venir es que con la caída de Adán Augusto se derrumbe también su red de poder dentro del partido. Y he de decirles que es una red sumamente poderosa. Adán Augusto ya se ve desdibujado, preocupado y perdiendo la compostura. Incluso se le ha visto molesto con la prensa. Y el apoyo de la presidenta es de dientes para afuera. Si bien ella no se va a ir contra él, su respaldo es mínimo y sin valor efectivo. Y todo esto reconfigura por completo el tablero político en nuestro país. Vámonos de México para el mundo, porque arrancó la Asamblea General de la ONU, ese ritual que cada septiembre convierte a Nueva York en un escenario donde el mundo entero se sube al micrófono global. Estamos hablando de presidentes, reyes, primeros ministros, miren, todos en fila para decir cómo ven el planeta. Y este año no fue la excepción, pero sí estuvo cargado de giros dramáticos. El protagonista más ruidoso fue, sin duda, ¿quién creen? El ajonjolí de todos los moles, es correcto, Donald Trump. A ver, su discurso, que por cierto, se los voy a resumir, porque es un discurso que duró casi una hora. Yo voy a confesarles que mientras lo estaba escuchando, decía, no entiendo si es broma, si es de verdad. Lo vi como mucho impacto y me impactó muchísimo porque dimensionar lo que es la Asamblea General, vas a dar un discurso y terminas dando una radiografía pura del trumpismo, simplemente me rebasó. Les platico un poco, él arrancó en tono de autoelogio, dijo que Estados Unidos vive una edad de oro y que él personalmente acabó con 7 guerras, mérito que según él merece el Nobel de la Paz. Hasta la fecha no sabemos de qué 7 guerras habla, pero bueno, eso fue lo que él dijo. Eso sí, hay que darle el mérito, sí acabó con esta escalada, ¿se acuerdan en su momento? Entre Irán e Israel. Pero de inmediato, Trump volteó contra sus anfitriones. O sea, literalmente acusó a la ONU de ser inútil y de quedarse en cartas sin seguimiento y hasta se burló de una escalera mecánica descompuesta y un teleprompter fallido durante su visita. Él dijo así literalmente, la ONU no resuelve guerras, solo escribe cartas. El golpe más fuerte lo dirigió a Europa. Dijo que el continente está invadido por migrantes ilegales y que el cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada. Se burló de los impuestos verdes y acusó a las energías renovables de destruir el patrimonio europeo. Y en un tono cultural religioso pidió proteger la libertad religiosa, subrayando que el cristianismo es la religión más perseguida del planeta. Sobre Ucrania, Trump mostró una posición mucho más crítica con Putin. Lo acusó de matar a mucha gente, dijo que Rusia se está mostrando como un tigre de papel y hasta insinuó que Ucrania podría recuperar todo su territorio, aunque, claro, sin comprometer apoyo militar directo de Estados Unidos. Diplomáticos lo leyeron como un movimiento hacia mayor dureza con Moscú, pero también como la clásica ambigüedad de Trump, prometer mucho mientras comprometes con poco. El detalle fue que a diferencia de hace 6 años, cuando la sala literalmente se rió de sus exageraciones, esta vez lo escucharon en silencio. Y aquí vale la pena hacer como una pausa pedagógica porque de pronto escuchamos mucho sobre este tema, pero no nos terminan de explicar y por ende no terminamos de dimensionar realmente la relevancia que tiene este evento.
La Asamblea General de la ONU es el salón global de debates conformado por 193 países, cada uno de los países con un voto sin importar su tamaño. Sirve para hablar, votar resoluciones que no son leyes vinculantes, coordinar presupuestos y elegir órganos como el Consejo de Seguridad. Su importancia está en la visibilidad, pues es el megáfono del planeta. Y cada septiembre, la Semana de Alto Nivel concentra a los líderes para dar discursos que marcan tendencias, tensiones o incluso, como vimos en esta edición, choques diplomáticos. En paralelo a los discursos, el Consejo de Seguridad activó el famoso mecanismo Snapback, que son sanciones internacionales contra Irán por incumplir el acuerdo nuclear de 2015. Reino Unido, Francia y Alemania empujaron la medida mientras Rusia y China intentaron frenarla. A partir de esta semana, Irán vuelve a la lista negra. Pero escuchen esto. Justo cuando el castigo se reactiva, Irán y Rusia anuncian un acuerdo multimillonario. $25,000 millones para construir 4 centrales nucleares en territorio iraní. Moscú financiará, diseñará y construirá. En papel es diversificación energética, claro, eso es lo que nos van a venir a decir. Pero en la práctica se ve como un desafío estratégico, que son sanciones por un lado, mientras tienes expansión nuclear respaldada por Rusia por el otro. Y de esta forma, Medio Oriente se convierte en tablero de ajedrez atómico, literalmente. Si algo quedó claro esta semana en la ONU es que el mundo se está reacomodando. Mientras Trump cargaba contra el multilateralismo y Europa era blanco de sus críticas, otro tema histórico entró en escena: el reconocimiento de Palestina como Estado. Un movimiento que no resuelve el conflicto, pero que cambia las reglas del juego diplomático. Para entender este tema hay que arrancar por lo básico. ¿Qué hace que un territorio sea considerado Estado? La Convención de Montevideo de 1933 estableció 4 requisitos: población permanente, territorio definido, gobierno efectivo y capacidad de relacionarse con otros estados. Palestina cumple con algunos de los requisitos. Tiene más de 5 millones de habitantes y mantiene relaciones diplomáticas amplias, pero no universales. Sin embargo, su territorio está fragmentado y bajo control israelí, además de que su gobierno está dividido entre la Autoridad Palestina y Hamás. Aún con esas limitaciones, la aspiración de Palestina a ser reconocida como Estado tiene una larga historia. En 1988, la Organización para la Liberación de Palestina proclamó su independencia y más de 70 países la reconocieron. En 1993, los acuerdos de Oslo crearon la Autoridad Palestina con autonomía parcial, pero sin soberanía plena. Y en 2012, la Asamblea General de la ONU le otorgó el estatus de Estado observador, pero no miembro, con 138 votos a favor. Este fue un paso simbólico, pero sin derechos plenos. Ahora, ante todo esto, ¿dónde está el obstáculo? El obstáculo se encuentra en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha vetado sistemáticamente cualquier intento de convertir a Palestina en miembro pleno de la ONU. Pues bien, esta semana el tablero se movió. El 21 de septiembre, Portugal, Reino Unido, Canadá y Australia rompieron con la tradición de Washington y reconocieron formalmente al Estado palestino. Y un día después, Francia se sumó durante su discurso en la Asamblea General. México, por su parte, reafirmó que mantiene su política de reconocimiento y recordó que el gobierno de Claudia Sheinbaum fue el primero en otorgar plenos derechos a la embajadora palestina. Hoy, 157 de los 193 países miembros de la ONU reconocen a Palestina, es decir, más del 80% del planeta. Pero, como era de esperarse, Israel reaccionó con dureza. El primer ministro Benjamín Netanyahu, con una orden de arresto internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra en Gaza, declaró que la creación de un Estado palestino no sucederá nunca. Antes de viajar a Nueva York, prometió contar su verdad ante la ONU y así lo hizo. En el Pleno dijo que reconocer a Palestina es premiar a asesinos y terroristas y calificó la idea de un Estado palestino como un suicidio nacional para Israel. La escena fue histórica. Es más, tan histórica que aquí se las voy a dejar. Pues mientras Netanyahu hablaba, delegaciones enteras abandonaron la sala en protesta.
Se escucharon abucheos, aunque también algunos, pero muy poquitos aplausos, y esta fractura diplomática quedó al desnudo. El reconocimiento de Palestina por parte de potencias occidentales supone un cambio de era, porque desafía abiertamente la línea estadounidense y coloca a Estados Unidos e Israel cada vez más aislados en el escenario internacional. La pregunta que tenemos muchos ahora es, ¿cómo va a reaccionar Donald Trump y si habrá represalias diplomáticas o comerciales contra estos países? Más allá de los efectos inmediatos, pues Palestina no se convertirá mañana en un miembro pleno de la ONU, lo que ocurrió esta semana es un parteaguas. El reconocimiento internacional crece, la presión sobre Israel aumenta y el mapa geopolítico se reacomoda. Por supuesto que el futuro del conflicto sigue siendo incierto, pero la Asamblea General de 2025 quedará marcada como el momento en que buena parte del mundo dijo con claridad: Palestina sí es un Estado. Ahí les va otro tema. Y les voy a ser bien sincera, cuando yo leí esta nota dije, ay, hablaré de esto, ¿no? Porque siento que a mí estas personas ya me van a empezar a ver como un enemigo que los traigo, mira, como piñata, duro y dale. Pero a ver, no es mi culpa que estén saliendo tantas cosas sobre esta secta, ¿verdad? Si ya dije secta y saben que he hablado mucho de esto, seguramente ya saben que nuevamente traeré a la mesa un tema de la luz del mundo, pero espérense porque este sí a mí me dejó helada, en donde me pregunté qué fregados mientras me enteraba de esta noticia en múltiples ocasiones. Ahí les va cómo está el asunto. La semana pasada, el lunes 22 de septiembre, en Michoacán, autoridades mexicanas detuvieron a 38 hombres en un campo clandestino de entrenamiento militar que afirmaron pertenecen a la luz del mundo. Ok, o sea, otra vez, un campo clandestino de entrenamiento militar. Bueno, los detenidos dijeron que eran parte de una guardia secreta para proteger templos y líderes religiosos. Aquí fue mi primer, qué fregados con esto. Ahora, todo esto coincide con la declaración que hizo la semana pasada el líder de esta secta, Nazón Joaquín, en donde se declaró no culpable frente a los cargos que le imputa una Fiscalía de Distrito de Nueva York. Recuerden que los cargos incluyen crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. En este operativo en Michoacán se aseguraron armas tácticas y réplicas. O sea, tenían una pistola real, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos, equipo táctico, cascos, radios, simuladores de bomba. Nuevamente, qué fregados. Los detenidos surgieron de varios estados: Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero. Incluso uno de ellos dijo ser ciudadano de Estados Unidos. Se ha descrito a esta estructura como la Guardia Secreta de la Luz del Mundo, conocida también con el nombre Haser. Y los mismos detenidos dijeron que su función era proteger templos y líderes religiosos, como que de qué los tienen que proteger o qué. O sea, yo ahí sigo verdaderamente impresionada. Y se dice que evolucionó de una estructura previa que creó Samuel Joaquín, que recuerdan es el padre del actual líder. Por supuesto que la iglesia y sus voceros han rechazado las acusaciones, asegurando que los hechos están siendo distorsionados. Ahora resulta que si crees en la luz del mundo no eres un sicario, eres parte de la guardia religiosa. Y si bien la mayoría de las armas eran de entrenamiento militar, ¿para qué quiere esta organización un brazo armado? Simplemente no lo entiendo. Ya como saben, Nazón, su mamá y otros miembros de la Luz del Mundo están en el bote en Estados Unidos, pero en México sus líderes asociados son diputados, senadores y hasta alcaldes. Y tienen vínculos con partidos políticos como Morena, el PRD, MC y el Partido Verde. Ah, y por supuesto, que no se les olvide que también presentaron candidaturas para el Poder Judicial. Esta gente lleva un siglo de impunidad y sigo sin entender por qué nadie los está volteando a ver y por qué no se les está juzgando en México por las atrocidades que han cometido. La semana pasada, alrededor de la 1 de la tarde, Lex Ashton N., un estudiante de 19 años, ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades, por sus siglas CCH, Sur de la UNAM. Entró encapuchado y armado con una guadaña. Agredió a Jesús Israel N., de 16 años, quien falleció tras recibir heridas mortales. Y en el hecho también resultó lesionado un trabajador del plantel, Armando N., de 65 años, que intentó detenerlo.
Tras el ataque, Ashton intentó huir, subió al edificio de idiomas y asesorías y se lanzó al vacío. En la caída se fracturó ambas piernas. Fue detenido y puesto bajo custodia en el hospital. Después, las clases en el CCH Sur fueron suspendidas y el plantel desalojado para preservar la seguridad e iniciar peritajes. En redes sociales se encontraron publicaciones del agresor con armas blancas, mensajes sumamente violentos, referencias misóginas y signos de afiliación a la subcultura incel. Y aquí sí me voy a permitir una pausa para explicar el término incel. Para quienes no lo saben, les platico, y para quienes saben, les recuerdo. Un incel es alguien que se siente rechazado sexual o afectivamente de manera permanente y que en ciertos espacios de internet ha transformado esa frustración en una ideología misógina. Es la abreviatura de célibe involuntario. Ashton confesó que su intención era matar hasta 6 alumnos, inspirándose en incidentes de violencia escolar en Estados Unidos, aunque solo concretó uno porque fue detenido. Reportes médicos indican que tenía antecedentes de bullying, problemas familiares y había sido atendido psicológicamente en la UNAM durante unos meses. Tras el atentado, la comunidad estudiantil y padres exigieron medidas. Se organizó una mesa de diálogo entre autoridades universitarias y representantes del plantel, junto con madres y padres de familia. Pero escuchen todo esto. Horas antes del ataque, un perfil de Facebook a nombre de Lex Ashton publicó imágenes de sí mismo encapuchado, con mascarilla de calavera, sudadera con la palabra bloodbath, que significa baño de sangre, y fotografías de armas como cuchillos, spray de pimienta y una guadaña. Además, había escrito mensajes en inglés como: escoria como yo tiene la misión de recoger la basura. En foros y grupos incel, Ashton expresó que nunca había recibido el afecto de una mujer y habló de su dolor por ver que los chats pueden disfrutar de las foids y yo no. También dijo sentirse sin familia, sin amigos, sin motivos para seguir con vida, pero con la intención de actuar y hacer algo que llamara la atención pública. Lo escribió así: voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. En un chat incel revelado después del ataque, miembros le dieron apoyo explícito a sus planes. Uno escribió: haz lo que quieras. Yo siempre voy a apoyar a mis brothels en todo lo que hagan. Otro mensaje sugería que se preparara bien, dándole consejos para ejecutar el plan. Tras consumar el ataque, en esos mismos grupos hubo reacciones que lo aclamaban. Si logra su retribución, lo ponemos de portada. Lo hizo el Ashton, sí, lo hizo. Incluso lo llamaron leyenda o nuevo líder. Yo he de decirles que esto está y me pareció sumamente importante abordarlo aquí con ustedes porque, dejando a un lado el lamentable ataque, honestamente solo puedo pensar una y otra vez como una señora: ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? O sea, este 2025 hemos visto muchos casos de jóvenes en México haciendo cosas terribles, que desde mi punto de vista también son producto de la incapacidad de manejar frustraciones. Frases como: me quitaron al novio, tuve un hijo que no quiero, no le gusto a nadie. A mí me recuerda a la serie Adolescence por el tema de los incels, pero lo alarmante es ver el apoyo en redes sociales al ataque. O sea, puede ser este atentado lo que arme de valor a otros jóvenes para llevar a cabo sus planes. Y mi duda es si realmente estos temas son nuevos o estamos frente a una generación incapaz de controlar sus emociones. Y esto, aparte, en la misma época en que normalizamos tomar terapia. Bueno, Trump amaneció conspiranoico. El pasado 22 de septiembre, con la consigna de Don't Take Tylenol, Donald Trump ofreció una conferencia en la Casa Blanca donde afirmó que el uso de Tylenol, o sea, el paracetamol, durante el embarazo podría estar vinculado al desarrollo del autismo en los niños. En esa misma rueda de prensa, Trump también insinuó que las vacunas podrían tener relación con el aumento de diagnósticos de autismo. La declaración de Trump involucra a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha tenido posturas antivacunas sumamente conocidas, lo que aumenta la dimensión política del debate sobre salud pública y el alcance que esto puede tener. Tras sus declaraciones, varias organizaciones médicas sumamente importantes en Estados Unidos manifestaron que no hay evidencia concluyente de casualidad y advirtieron que sus afirmaciones son
totalmente irresponsables. Al día siguiente, la Agencia Europea de Medicamentos y reguladores británicos respondieron que no existe nueva evidencia que relacione el paracetamol durante el embarazo con autismo, señalando que el fármaco sigue siendo seguro cuando se usa razonablemente. También la OMS rechazó las afirmaciones de Trump advirtiendo que los estudios disponibles son inconsistentes y no respaldan conclusiones sólidas. Tras las reacciones, el fabricante de Tylenol expresó que las declaraciones fueron fuera de contexto y reafirmó que el paracetamol continúa considerándose uno de los analgésicos más seguros durante el embarazo, claro, bajo supervisión médica. Como consecuencia de la polémica, Kenway, que es la empresa que fabrica Tylenol, tuvo una baja en sus acciones de más de 7.5% el mismo día de las declaraciones de Trump, aunque se recuperaron rápidamente al día siguiente. En lo personal, considero que esta es una declaración bastante peligrosa viniendo del presidente de los Estados Unidos y de su secretario de Salud, ya que si las embarazadas evitan el paracetamol por temor, podrían exponerse a riesgos de fiebre o dolor que sí tienen consecuencias negativas para el embarazo, tanto para el feto como para la mamá. El consejo de Trump a las mujeres embarazadas de tough it out, prácticamente como agárrate de valor y no te tomes paracetamol con tal de que salgas adelante, es fuertísimo porque viene de un grupo de señoros que sin sustento científico están dando consejos médicos y que aparte seguramente miles de mujeres en Estados Unidos y en el mundo seguirán su consejo por miedo o por si acaso. Y esto sí puede tener consecuencias permanentes o fatales en las madres y sus hijos. Y hablando de Trump, firmó una orden ejecutiva que salva a TikTok en Estados Unidos. Como saben, este tema se ha estado como que pateando bastante el bote hasta que lleguen a una conclusión. Y es muy interesante lo que sucede y lo que se está poniendo sobre la mesa. Lo que plantea la orden es que TikTok siga operando en territorio estadounidense bajo condiciones seguras y legales. Ahora, ¿cómo se logran estas condiciones seguras y legales? Con una reestructuración profunda. Inversores estadounidenses tomarán el control mayoritario de la operación local, mientras que ByteDance, que es la empresa china propietaria de TikTok, va a quedar relegada. Esto tiene un término que se llama desvinculación. El gobierno ha valorado la nueva operación en $14,000 millones y empresas como Oracle y Dell podrían ocupar puestos clave en la nueva sociedad operativa. El argumento de seguridad es el comodín. ¿Por qué? Porque al desligar la gestión estadounidense del control chino, especialmente el algoritmo, los datos y las decisiones estratégicas, el decreto busca despejar acusaciones de espionaje, manipulación o influencia extranjera. Ahora, las preguntas que son sumamente importantes, dada la coyuntura y la relevancia que tiene hoy por hoy todo el ámbito tecnológico, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo y en el orden global, es si podrá Estados Unidos mantener total independencia tecnológica sin dejar rastro de influencia china. Una pregunta que a mí en lo personal me preocupa muchísimo es si el algoritmo funcionará igual y si seguirá la experiencia del usuario sin cambios visibles. Pero también algo súper importante, ¿quién vigila que no haya ajustes políticos bajo el nuevo esquema? Porque al final esta maniobra no es solo sobre TikTok. No, por eso me parece tan importante abordarlo. Esta es una jugada de poder tecnológico, diplomático y simbólico. Trump salva la aplicación, Estados Unidos entra al control de su infraestructura digital y la relación con China muestra cuán volátiles pueden ser los equilibrios digitales internacionales. No, hombre, y a mí lo que me da mucho miedo, o sea, lo de Kirk, ya se van a decir, esta mujer es ya disco rayado, pero cada vez ya lo tengo como muy diagnosticado. Ese video querían que lo viéramos. Pero aparte lo que más me impactó fue cómo desde un escritorio se puede decir, quiero que lo vean y quiero que lo vean tanto que lo que quiero sembrar en la mayoría de la población es miedo. Y cómo literalmente con un video, pum, papas, mueves el algoritmo y generas miedo. Con ese poder puedes generar lo que tú quieras. O sea, estamos manipulados completamente. Está cañón. Entonces, si quieren hoy miedo, luego pueden querer tristeza, luego pueden querer esperanza y no hay, o sea, por más que hay regulación, al final del día las mismas regulaciones luego siempre van atrasadas con las actualizaciones.
Como les platiqué la semana pasada, Disney ABC suspendió el show Jimmy Kimmel Live indefinidamente tras un comentario polémico que hizo el conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Yo lancé esto el programa pasado y para pronto dijeron, jaja, ¿qué crees? Era broma. Porque tras días de suspensión, ABC anunció que siempre no y que Jimmy Kimmel estaba de regreso. Y vaya que resultó en excelente publicidad, puesto que en su episodio de regreso, Kimmel alcanzó más de 6.3 millones de espectadores, que es una cifra récord para el show. De hecho, el monólogo de regreso también rompió récords en YouTube con más vistas que cualquier otro en la historia del programa. Trump reaccionó públicamente al regreso, atacó a Kimmel y a su equipo, los llamó perdedores y los vinculó con el Partido Demócrata. Pero no todo fue miel sobre hojuelas con el regreso de Jimmy Kimmel, pues aún con el regreso, Nexstar y Sinclair, que son importantes afiliadas de ABC, decidieron no reanudar la transmisión del programa. Eso significa que el show seguirá sin verse en esos mercados locales. Y para que dimensionemos un poco, en conjunto, Nexstar y Sinclair controlan más de 70 estaciones afiliadas de ABC, que es aproximadamente un 23% de los hogares estadounidenses, lo que significa que casi una cuarta parte del público no podrá ver el programa en señal abierta localmente. Aunque pareciera que la libertad de expresión gringa ganó, esta es una batalla de presión político-mediática que revela las tensiones, la enorme polarización y la intolerancia ante los discursos de oposición. Algo muy revelador fue ver a Disney y ABC envuelto en un tema de libertad de expresión y lo que significó para la empresa, pues tuvieron un riesgo en su reputación y su posición como empresa y de tal forma dijeron, no te creas, Jimmy Kimmel, estás de regreso. A mí todo este tema en particular me ha llamado mucho la atención y me parece que mal haríamos en no estar constantemente monitoreándolo y analizando su desarrollo, porque sí trae consigo muchos mensajes, principalmente sobre lo que yo considero un caldo de cultivo que en ocasiones pareciera que está por salirse de control. Y con todo esto también, y por lo mismo me parece muy importante el tema de TikTok y los algoritmos, dimensionar la capacidad de manipulación que tienen las plataformas sobre nosotros, pero también recordar la importancia que radica en que nosotros como audiencia también ejerzamos un tipo de presión, porque este regreso de Jimmy Kimmel representa un montón de cosas. Y sí creo, en lo personal, porque jamás creo que lo vayan a decir públicamente, que la presión por parte de la audiencia y de la ciudadanía sí surtió su efecto. Y de pronto en un mundo y en un entorno en el que constantemente consideramos que no hay manera de que lo cambiemos, que no podemos hacer nada para modificar nuestra realidad, este para mí es un botón de muestra de cómo si luchamos contra la apatía y trabajamos en colectivo en torno a una visión, a una ideología o simplemente a un valor fundamental como la libertad de expresión, definitivamente podemos cambiar el curso de nuestra historia. En una gran noticia, Banamex regresa a manos mexicanas. Citigroup anunció la venta de un 25% de Grupo Financiero Banamex a una compañía controlada por Fernando Chico Pardo y su familia por aproximadamente 42,000 millones de pesos. Esta operación le asigna a Banamex un valor implícito alrededor de 9,120 millones de dólares y está sujeta a la aprobación de reguladores en México con la expectativa de que concluya en la segunda mitad de 2026. Tras el cierre de la operación, Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración de Banamex, mientras que Manuel Romo continuará como director general del banco. El empresario ha dicho que esta compra la hace con confianza en el proyecto de país de la presidenta Sheinbaum y que el gobierno no le impuso condiciones para la operación. Y he de decirles que vaya declaración. Y una declaración muy importante en medio de esta incertidumbre en el sector empresarial, que como les he dicho en otros programas, la inversión nacional en nuestro país ha ido decreciendo. Entonces, que un empresario haga esta afirmación, queramos o no, le da un tipo de cambio al clima de inversiones en nuestro país que tanto se necesita.
Y justo cuando él dice que el gobierno no le impuso condiciones para esta operación, también abona a este clima que en ocasiones es de incertidumbre, de poca certeza, de saber si de repente podrían actuar de alguna u otra forma, pues más que nada limitante frente a quienes invierten, por lo que considero que esto, aparte de ser una gran noticia por lo que implica en el banco, puede también ser una gran noticia para lo que requerimos en este país, que es inversión. Ahora, por su parte, la presidenta confirmó que estaba al tanto de la transacción un día antes del anuncio y que tuvo una videollamada con el empresario y celebró que Banamex regrese a manos mexicanas. Citi anunció que buscará otros inversionistas minoritarios para Banamex antes de lanzar una oferta pública inicial. La noticia fue vista como un paso hacia la desinversión total de Citi en la banca minorista mexicana, es decir, Citi únicamente se quedará con la cartera empresarial. Y si para todos ustedes se preguntan como, oye, ¿quién es Fernando Chico Pardo? Porque nunca lo habíamos escuchado. Y es que luego es bien interesante cómo en el sector empresarial de pronto solamente conocemos ciertos nombres y pareciera que ellos son todos los empresarios de este país, aunque hay que también decir ahorita que hablamos de empresarios, la mayoría de los empresarios en este país son empresarios pobres, pero de eso casi no se habla. Después platicaremos sobre esto en este programa. Pero Fernando Chico Pardo es un empresario muy discreto, pero influyente. Tiene una trayectoria que lo ha llevado de los mercados financieros al control de aeropuertos y ahora a convertirse en socio de uno de los bancos más emblemáticos del país. Él es ingeniero industrial, egresado de la Ibero, inició su carrera en Axival, que es Acciones y Valores de México, que es la casa de bolsa más grande del país en los años 80, y de hecho fue presidente de Axival. Su paso por Banamex y luego por Grupo Financiero Inbursa lo consolidaron como un actor clave en el mundo financiero. En los 90 fundó Promecap, que es un fondo de capital privado especializado en rescatar y reestructurar empresas en crisis. Y más tarde lideró Azur, que es el Grupo Aeroportuario del Sureste, que es el operador del aeropuerto, por ejemplo, de Cancún, que hoy es uno de los más rentables de América Latina. Lo que ha distinguido a este empresario es que le gusta estar lejos de los reflectores, lo cual yo voy a decir aquí mi opinión personal, eso me encanta en lo personal, mucho. Algo muy admirable de él es que ha tejido redes en consejos de administración de empresas sumamente importantes como Aeroméxico, Televisa y Cemex. Y quienes lo conocen señalan que es un negociador sumamente hábil que prefiere construir alianzas antes que protagonismos mediáticos. Es un empresario que nunca levantó la voz de más, pero supo estar en los momentos decisivos. Y aquí les quiero dejar nada más un comentario para que tomen en cuenta. Es un comentario un poco más político, que a lo mejor no muchos recuerdan, pero López Obrador ya le había echado el ojo a Banamex. Esto es de que Citi anunció en enero de 2022 que vendería Banamex. López Obrador insistió en que quería que el banco quedara en manos mexicanas. Citi primero buscó vender todo Banamex, que incluye la banca de consumo y empresarial, en una sola operación. El tamaño del banco y la evaluación complicaron que un solo comprador mexicano pudiera concretar la compra. Pero esta nota por lo mismo es tan importante porque con la inversión que hace el empresario Fernando Chico, ahora sí Banamex queda nuevamente en manos mexicanas. Y en noticias que a lo mejor no muchos consideran relevantes, pero yo sí, porque cada 4 años me fijo en las mascotas del Mundial. Bueno, por fin la FIFA reveló oficialmente las mascotas del Mundial 2026, en donde las 3 mascotas van a tener pues la identidad de los países anfitriones. Se las voy a presentar aquí con mis amiguitos, voy a poner que pum, pum, pum. Ok, empezamos. Mi primer amigo, Maple. ¡Qué bárbaros! ¡Qué creatividad al ponerle ese nombre! Maple es un alce canadiense que es símbolo de la fauna norteña y vinculado con la hoja de arce de la bandera de Canadá. Después tenemos a Sayú. Sayú nos representa aquí en México, es un jaguar mexicano, que representa la cultura prehispánica y la biodiversidad del país. Y por último, Clutch, y no Clutch el del carro, coche, auto, como le digas. No, Clutch es una águila calva estadounidense que es emblema nacional de Estados Unidos y de su espíritu deportivo. Esta presentación se diseñó como un espectáculo multicultural donde cada personaje se presentó con animaciones, vestimenta alusiva y frases que destacaban valores como la diversidad, la unión y la pasión por el fútbol. Me da risa. La diversidad, la unión. Compadres de la FIFA, llevamos como que casi un año agarrándonos de la greña entre los 3 países para ver si sigue o no nuestro tratado comercial. Pero bueno, me encanta que aquí con las mascotas digan de que no se crean, son amigos, se aman y se adoran. Agárrense de las manos. Bueno, y según la FIFA, yo les voy a decir algo.
Luego voy a hacer un especial de la FIFA, porque si ustedes luego creen de que, ay, fútbol y la FIFA, y también inclusive la Federación Mexicana de Fútbol, no tiene nada que ver con política, hay unas historias ahí bastante oscuras, por decirlo menos, respecto a cómo operan estas cosas. Bueno, pero según ellos, estas mascotas no van a estar solamente en el merch y en los estadios, que yo también he de decirlo, como que están muy infantiles. O sea, están muy lindas, muy bonitas, pero son infantiles. Yo la verdad no me compraría una merch de las mascotas, pero seguramente muchos niños y niñas sí, lo cual me encanta porque creo que al final del día también hay que incentivar el deporte y este ambiente y espíritu deportivo en los más jóvenes. Pero también van a sacar un formato digital interactivo y videojuegos que yo no sé quién los vaya a jugar, pero pues bueno, ellos dijeron, vámonos videojuegos, que jueguen. Todo esto porque buscan conectar con nuevas generaciones a través de la tecnología y el entretenimiento. Que yo insisto, no sé si así conectes, o sea, como que qué videojuego vas a hacer de las mascotas. Quién sabe, a lo mejor me sorprenden. Pero lo que sí es muy importante es que esta es la primera vez que un mundial tiene 3 mascotas principales, así como también es la primera vez que 3 países van a ser anfitriones del mundial. Que por cierto, yo he de decirles que, a ver, yo aquí, eso es para los reales, una disculpa, pero me impacta como cuando es el mundial, ahora sí muchos estados destinan presupuesto para hacer lo que no han hecho en décadas. Digo, hay que decir que también tienen colapsadas las ciudades, claro que estoy hablando de Monterrey y de Guadalajara, pero no sé, siento, como que presiento que puede que sea un caos aquí en México el mundial. Espero equivocarme, pero conociendo que no hay mucho presupuesto para llevarlo a cabo, también todas las implicaciones en materia de seguridad y demás, y que, a ver, ¿para qué nos hacemos? Si bien tenemos una reputación de un país excepcional, con una oferta gastronómica de te mueres, con atracciones culturales y todo lo espectacular que tenemos, porque tenemos muchísimo de ello, pues también tenemos una reputación de fiesteros y que aquí como que la ley no impera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido y también conociendo cómo se han comportado en otros países como en Brasil, etcétera, digo, ay, a veces como que sí me da pendientito, pero no sé, insisto, a lo mejor y son mis cuestionamientos y preocupaciones de señora que nada que ver, pero no sé, a lo mejor yo no soy la única, ustedes me pueden decir. El punto es que ya tenemos las mascotas, muy bonitas, muy lindas, ¿les gustaron? ¿No? ¿Qué opinaron? Por lo pronto, ya están oficializadas y son estos 3. Y para terminar el día de hoy, es importante hablar de este tema. El apagón masivo sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde se quedaron sin luz de golpe, dejando semáforos apagados, comercios paralizados, hospitales operando con plantas de emergencia y redes de comunicación colapsadas. Según las autoridades, el corte ocurrió alrededor de las 2 de la tarde como resultado de trabajo de mantenimiento en 2 líneas de transmisión. Esto generó una falla que sacó de operación 9 centrales del sureste, que tienen 16 unidades, y afectó a más de 2 millones de usuarios en la región. La CFE y la Secretaría de Energía informaron que comenzaron de inmediato los esfuerzos para restablecer el servicio, esto junto con el SENACE, y señalaron que para las 4 de la tarde ya se habían recuperado parte de las líneas y segmentos de la red. Esto significó que la energía regresó en ciudades como Mérida, Valladolid, Cancún, Chetumal y Campeche. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las plantas generadoras operan con normalidad y que la falla está identificada y prometió que el servicio volvería en el menor tiempo posible. En cuanto al impacto, pues fue gigante. Se afectaron hogares, comercios, gasolineras, sucursales bancarias y un larguísimo etcétera. Los aeropuertos operaron con plantas de respaldo y siguieron vuelos sin retraso, según reportes oficiales, lo cual es una gran noticia. Y el IMSS aseguró que las plantas de emergencia funcionaron y que no se afectó a pacientes con soporte vital. Pero esto me parece muy importante porque en el trasfondo este episodio expone una debilidad estructural y es la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, que depende de una operación impecable, mantenimiento riguroso y actualización constante de redes e infraestructura. Así que, más allá del apagón puntual, la luz que verdaderamente está parpadeando es la solidez del sistema eléctrico mexicano, que hay que decirlo, sigue siendo una urgencia atender. Bueno, yo pensé que iba a ser un programa más corto, la verdad, pero sí quería darme un pequeño momento para platicar con ustedes, siendo que por qué constantemente estoy hablando tanto de temas internacionales, porque alguien me lo preguntó en la semana y dije, lo voy a aclarar para los reales y también para abrir aquí el foro. Saben que me encanta comentarlo con ustedes para conocer qué piensan. Fíjense que últimamente
dimensionado, lo cual he de confesarles que también en ocasiones como que me gusta, pero me asusta, que actualmente estamos viviendo una reconfiguración del mundo tal y como lo conocemos. Y me parece que principalmente en México se habla poco de estos temas. Como que normalmente los temas internacionales, si uno analiza, ¿qué les diré? El contenido audiovisual por parte de los medios tradicionales de comunicación, siempre la sección de temas internacionales es algo mínimo, ¿no? Es como la sección internacional, pero no se ahonda mucho en la materia y desde luego que se habla mucho más de temas nacionales. Les voy a decir también por qué. Yo aquí diciendo verdadazos, por el financiamiento público, porque al final del día los medios de comunicación tradicionales necesitan vivir de algo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones el financiamiento público por parte del Estado es lo que, bueno, en muchas ocasiones, ya les voy a decir la verdad. Miren, muchos de ellos lo que hacen es que tienen convenios y alianzas con municipios y con estados. O sea, por eso de repente tú dices, ¿por qué estoy viendo un X canal de noticias y me están hablando de que están repavimentando un bache en X municipio que en mi vida he escuchado? Bueno, porque tienen convenios comerciales con esos municipios. Como aquí no hay convenios comerciales con ningún municipio ni estado. Y por cierto también de parte de ningún partido político, porque últimamente el hablar de una acción que se hace de manera positiva y reconocerla para algunos ignorantes, y sí, con toda la palabra lo voy a decir, ignorantes con poquísimo criterio político y también con muy poco pensamiento crítico, asocian eso con que hay un pago de por medio. Y luego uno se pregunta por qué tenemos una clase política tan chafa si no hay ningún incentivo para que la ciudadanía se entere de lo que sí hacen bien y que entonces siempre digan que son unos buenos para nada, rateros, inútiles, corruptos. Yo en lo personal ahí sí discrepo bastante de esta visión que por años se ha mantenido de que simplemente se le tiene que cuestionar al poder. Yo le cuestiono mucho, pero creo que también es momento de empezar a ser un poco más estratégicos. Hay que humanizar a la política y hay que empezar a decir lo que sí se hace bien. Porque sí se hacen cosas bien y de pronto también en un mundo en el que pareciera que todo está mal, estas buenas noticias a todos nos caen de maravilla. Pero regresando al punto de los temas internacionales, algo que muchos no hemos dimensionado es que la política nos atraviesa a todos, ¿verdad? A estas alturas me supongo que ya todos lo sabemos y que la política más allá de lo partidista también es algo cotidiano con todo lo que hacemos día a día. Pero hay una política internacional y hay agendas geopolíticas que hoy por hoy también nos atraviesan. Y el mundo se está moviendo a una velocidad sumamente acelerada y sí se está reconfigurando. Por lo que en ocasiones me parece que es sumamente importante hablar y abordar estos temas para que en los próximos años, que yo sé que podremos compartir juntos, y eso me emociona mucho que lo sepan, como seguir creciendo junto a ustedes y estar como repasando la historia como si fuera una eterna novela. Pero para entender hacia dónde vamos, tenemos que empezar a comprenderlo desde hoy. Y hoy sí se está reconfigurando en un nivel tan importante e impactante que si no lo traemos a la mesa y no lo analizamos, olvídense en unos años, en unos meses no vamos a entender nada. Yo he escuchado a muchos de ustedes, me han escrito, los he también leído y me emociona saber que se están interesando por estos temas y que a partir de que me han estado acompañando y me han dado su confianza y preferencia casi por un año en este espacio, entienden un poco más cómo se están desarrollando estas historias, estas reconfiguraciones, estas nuevas tensiones, estas nuevas conclusiones. Y eso es lo que me motiva a seguirlo platicando. Entonces me encantaría conocer ustedes qué opinan sobre esto. Si hay algún tema internacional que quisieran que semana tras semana se trate o no. En general, que me cuenten cómo lo han visto. Y también porque a nivel nacional sí pasan muchas cosas. Pero mucho de lo que pasa, me da tristeza decirlo, pero involucra un nivel de violencia impresionante, en donde pues meramente la nota en ocasiones es eso. Lastimosamente no hay mucho contenido respecto a política pública, como temas un poco más trascendentales. A ver, si en el Congreso la semana pasada, habría como un desarrollo de algún tema más particular, feliz lo habría traído a la mesa. Lo que sí les voy a decir es que la semana pasada hablé con un amigo mío que es abogado constitucionalista y de los más picudos de este país, que tiene una legitimidad y relevancia gigante a nivel nacional. Y le dije, a ver, ya dime la verdad, ¿qué onda con la ley de amparo? Porque empiezo a escuchar mucho de que sí esto, que sí lo otro, y me dijo, mira, no está tan grave como parece, pero hay muchos
hay mucho nerviosismo principalmente en el sector privado por lo que implican las suspensiones. Y esto se lo pregunté porque últimamente he identificado que hay muchos intereses de por medio, muchos cabilderos que ofrecen lana con tal de que hables de cierto u otro tema. A ver, se los digo porque acá en confesiones, ¿estará bien decirlo o no? O sea, lo digo con conocimiento de causa porque con este espacio obviamente llegan y te ofrecen de que yo quiero soy bien honesta. Como que te dicen de que, oigan, hay ofertas bien interesantes, como, oye, te doy tanto para que hables de este tema y es como, ¿cómo? Y a mí lo que me ha pasado es que como yo rechazo las ofertas, empiezo a identificar quiénes sí las aceptan. Y yo no quiero problemas, mi gente, la verdad suficientes tengo con los míos. Pero a partir de ello digo, wow, hasta yo misma que he leído, no sé, columnas de opinión o perspectivas de X o Y actores que juro que es como, claro, porque tienen este título de abogado, Lolita Ayala, de abogado, de politólogo, comunicador, pues considero que están hablando desde un lugar de completa y total transparencia y más que nada acostándonos a su análisis y no a intereses. Y me ha sorprendido de mencionar que estamos pues también sujetos a ello y por lo mismo es bien importante informarnos, cuestionar absolutamente todo y seguir velando pues la información más veraz y neutra posible. Y por último, sí decirles que todo lo que está pasando al interior de Morena es sumamente interesante. Tengo mis teorías personales respecto a cómo se va a reconfigurar el poder político en este país. Después, muy seguramente se va a prestar para que los platique, para que indaguen esos, pero sí es algo súper interesante y por lo mismo para mí es como de momento el gran tema político en este país. Cerrar platicándoles que estuve en Guadalajara, di una conferencia, me conmovió tanto que literal lloré en la sesión de preguntas y respuestas porque, a ver, el programa pasado aquí arranqué diciendo que me sentía esquizofrénica hablándole frente a una cámara. Es que ustedes no ven, pero me encantaría que un día vieran mi fondo y es negro, o sea, es una cámara y estoy hablándole a una cámara y de pronto en estas interacciones ya con ustedes y conocerles y platicar con ustedes y de pronto pues también dimensionar que no le hablo a la nada y sí incide de alguna u otra forma mi trabajo me conmueve demasiado. Tuve una conferencia espectacular en conjunto con mi queridísima Caro Hernández Solís para que me contraten si quieren una buena conferencia, porque no es porque la de yo, pero ahora estuvo muy increíble y me emocionó demasiado dimensionar la participación ciudadana porque fue alrededor de eso, de cómo involucrarnos en la política y platicar de política sin tanta corbata y sermón como siempre nos lo han vendido. Me fascinó, fui muy feliz y confesarles que estoy fallando como comunicadora de este país, como politóloga, porque no he visto la serie escrita y dirigida por Denise Merker, la de La crónica del fin del PRI, pero tengo pendiente verla esta semana. Es que para serles muy sincera, la semana pasada fue una locura. De hecho, no saben, pero estoy grabando en sábado después de haber dormido 12 horas, porque la semana pasada en promedio dormí 3 horas por día, lo cual está fatal. Y si ustedes se preguntan cómo tengo este cutis, porque muchos más en esa pregunta, es porque duermo. Es súper importante. Ya después les platicaré qué voy a hacer con respecto a eso, porque también los leo. Y yo sé que quieren conocer ese lado mío. Y parte de mis nuevas aventuras van por ahí. Pero bueno, ya fue mucho por hoy. Y sin más, les deseo una excelente semana. Que inicien el mes de octubre con todo. Acuérdense de ser felices. Que disfruten los buenos momentos porque los malos llegan solos. ¿Y qué creen? A todos nos van a llegar malos momentos. Así que si hoy estás contento, disfruta. Si hoy quieres a alguien mucho, díselo. Abraza a tu gente. Valora tu presente. Y recordemos que lo único que tenemos de certeza es estar el día de hoy. Por algo es tan sabia la frase de Alcohólicos Anónimos de un día a la vez. Sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Espérense. No se me van de aquí sin mis 5 principios. Suscríbanse, like, comentario, compartan y pican a la campana. Estoy súper feliz. Aquí ya cierro. Llevamos 2 episodios con 50,000 vistas. Yo estoy de manteles largos, pero claro, como soy ambiciosa y me encanta seguir creciendo, mi próxima meta son 60. Pero por lo pronto, con que consolidemos los 50,000, ¿qué será? 5 programas más, les traeré una sorpresa. Aquí voy a hacer una fiesta y así poco a poco ir creciendo en conjunto, que para mí es un honor y un privilegio. Bueno, ya, ahora sí ya me voy. Adiós. ¡Terminamos!